Imagine que un día de estos se encuentra feliz de la vida planillando y cita por ahí el miércoles 28 de febrero de 1900. Excel, sin embargo, lo cambia a martes. Usted revisa un calendario de ese año y confirma que en efecto fue miércoles. ¿Qué ocurre? Excel hierra. Trata el año 1900 como si fuera bisiesto, aun cuando no lo fue. Además de la regla básica que define si hay o no 29 de febrero, hay reglas de segundo y de tercer orden, y de esas los creadores de Lotus no se enteraron. Luego, al crear Excel, decidieron mantener el error para que los archivos fuesen compatibles. Ya sabe, la computación está repleta de excepciones y casos raros. Cuando se enfrente con algo así, hágase asesorar por un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde la puerta de entrada a la Patagonia Occidental. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Tras decenas de miles de años de caza y recolección, el sapiens neolítico se encontró con que la agricultura y la ganadería le reportaban más alimento del que necesitaba para vivir. El intercambio, entonces, asomó como una alternativa harto más atractiva que comer trigo hasta rebalsarlo por las orejas. Ok, pero en ese caso, alguien debía llevar un registro contable de las transacciones. Las tabletas de arcilla son frágiles, cierto, pero la memoria lo es aún más. Así que a los contadores les debemos el hito que marca, nada más y nada menos, el inicio de la historia. Desde hace decenas de kiloaños que marcas simples de numeración, como las del prisionero que enumera con muescas en la pared sus días de encierro, enchulan piedras, maderas y huesos. Hace unos 10 kiloaños comenzaron a utilizarse las primeras fichas dotadas de valor abstracto, del tipo rectángulo indica cabra. Con el tiempo, estas fichas ganaron complejidad, de manera de satisfacer la necesidad de representar decenas y centenas. A veces se las asociaba a objetos más específicos. Imagine ahora, rectángulos gruesos indican 100 cabras. Llevar sencillo suelto siempre ha sido una joda, de manera que alrededor del 3500 a.C., los sumerios del sur del actual Irak idearon recipientes de arcilla para agrupar estas fichas, los buyae. Eran esferoides irregulares del tamaño de pelotas de tenis que se llenaban de fichas de arcilla y luego se sellaban, cual sonajero de bebé. Práctico para efectos de ordenar y contabilizar inventarios, pero afectas a una gran desventaja. No se podía verificar el contenido sin romperlas. En respuesta, a algún astuto se le ocurrió marcar el contenido en su superficie. La humanidad daba así otro salto cognitivo clave: pasar de identificadores tridimensionales a meras representaciones bidimensionales. Con el paso de los siglos, esos registros devinieron en imágenes, suerte de venerables cómics y base de la primerísima protoescritura. En forma paulatina, los escribas cayeron en la cuenta de que dibujar detalles como ojos y cuernos en la era pre-lápiz era más tedioso que lo soportable. Con los siglos,
fueron afinando representaciones más esquemáticas que les permitían registrar con mayor rapidez el tropel de ovejas o vacas que circulaba frente a sus narices. En su raíz, eran las mismas figuritas de antaño, solo que estilizadas mediante unos pocos trazos rectos. Para imprimir cada trazo sobre la arcilla húmeda de un solo toque, adaptaron tallos de caña que hacían las veces de lápiz. Por eso los franceses la llamaron escritura cuneiforme o con forma de cuñas. Dado que cada uno de estos paquetes de trazos representaba un concepto y no un sonido, el cuneiforme original pertenecía a la familia de escrituras logográficas, es decir, compuesta por sucesiones de logogramas. Algunas de las tablillas más antiguas versan sobre cerveza, que los sumerios llamaban pan líquido. Ese fermento era para los sumerios una de esas cosas que te vuelve una persona civilizada. Un proverbio rezaba: Él es temeroso, como un hombre que no conoce la cerveza. Al comienzo, palabras con sonidos similares se escribían con el mismo símbolo, o paquete de trazos. Esto resultaba confuso cuando el contexto no era suficiente para aclarar a cuál de los dos significados se refería. En consecuencia, muchos símbolos evolucionaron desde los logogramas originales a silabogramas, en que símbolos representan ahora sílabas. Hoy estamos tan habituados a representar ideas mediante sucesiones de trazos que nos parece trivial. En realidad, el concepto es tan sofisticado que en solo 2 lugares la escritura fue inventada con total seguridad en forma independiente. El primero, como hemos venido viendo, en el Creciente Fértil. Y el segundo, Mesoamérica, 2600 años más tarde. Si bien nadie niega la existencia de la escritura mesoamericana, solo la maya ha sido descifrada, mérito principal de un científico soviético que laboró sin poner un pie en México y que siempre citaba de coautora a su gata. Lástima que esa deferencia nunca superó el filtro editorial. En la foto de autor aparecía junto a su menina y maldecía cada vez que los editores aplicaban tijera. Un tercer candidato serio a la invención de la escritura es Egipto, cuyo sistema vio la luz un pestañazo más tarde que el sumerio. Sin embargo, no podemos descartar a ciencia cierta influencias de sus ingeniosos vecinos del norte. Sí sabemos que el sistema egipcio divergió en 2 ramas. Por un lado, los jeroglíficos. Es, al igual que el cuneiforme original, escritura en esencia logográfica, aunque con algunas reglas adicionales. Si bien la escritura jeroglífica es lo que todo el mundo asocia a Faraonlandia, no era la herramienta de uso habitual. Eran poquísimos los peritos que lo dominaban y solo se utilizaba en contextos religiosos. Lo que sí se usaba en la vida cotidiana era el hierático, por mucho que usted nunca lo haya oído hablar. También era en esencia logográfico, aunque con reglas complementarias. Del hierático evolucionó más tarde el demótico, que es el que aparece en el mensaje de la piedra Rosetta, replicado también en griego y jeroglífico. Ese triplicado fue la clave para descifrar los conejeados jeroglíficos. Los antiguos egipcios consideraban al dios Tot inventor de los jeroglíficos. El honor compensaría en algo la indignidad de su concepción. Según la versión de un manuscrito del siglo XII a.C., Tot fue creado a partir del semen de Horus, tragado accidentalmente por Set durante la lucha entre ambos por el derecho a gobernar.
El cuarto candidato serio a la invención independiente es China. En este caso, no con fines contables, sino que oraculares. Conocemos rastros del 1200 a.C. y no existen registros tan antiguos de contacto con el creciente fértil. Ahora, la idea podría haber sido exportada a China mediante algún viajero increíblemente intrépido o por encadenamiento de varios de ellos, cual posta de exportación tecnológica. Y el kanji japonés es con seguridad una adaptación posterior del esquema chino. Respecto a los símbolos del Valle del Indo en Pakistán, que surgieron allá por el 2600 a.C., el asunto se pone más pedregoso. No han podido ser descifrados y bien podría tratarse de algo distinto a la escritura. Los incas, a su turno, desarrollaron un mecanismo de contabilidad a través de nudos, los llamados quipus, pero muy poco versátil. Mal le iría si tratara de escribir Don Quijote de la Mancha en quipus. Bien, pero todos estos logogramas son conceptualmente muy diferentes al alfabeto que nos es tan querido. ¿Cómo y quién dio ese paso fundamental? En 1992, el matrimonio de arqueólogos formado por John y Deborah Darnell aplanaba arenas remotas en búsqueda de reliquias egipcias, siguiendo huellas de antiguas caravanas y ejércitos. We knew that there were routes through the Western Desert. They were recorded on early maps, older caravan routes that were in use in the Middle Ages and the early modern period. We knew that the ancient Egyptians traveled through the Western Desert. Unos 50 kilómetros al noroeste de Luxor, en el desamparo más absoluto, dieron con un tramo de un antiguo camino que se había mantenido oculto por milenios a saqueadores y curiosos. Sí había recibido una breve visita de arqueólogos británicos en 1936. Wadi el Hol lo llamaron aquella vez, el Valle del Terror. And what we found was tremendous amounts of archaeological remains on most of these roads. Broken pottery. Los Darnell encontraron terreno aún regado de trozos de vasijas, fragmentos de cuerda y caca de camello. A los pies de los acantilados advirtieron cientos de jeroglíficos y textos hieráticos tallados en la roca. No demasiada novedad en eso. En la tercera visita, el 94, cuando el terreno ya había sido intensamente estudiado, descubrieron en medio del grafiteado dos inscripciones extrañas, datadas del siglo XIX a.C. Una estaba compuesta por 16 signos, la otra por 12. No, estos no eran jeroglíficos. Acababan de identificar el registro más antiguo de escritura alfabética, posiblemente tallada por mercenarios semitas en servicio para el ejército egipcio, inspirados por la tradición letrada de sus superiores. Fue identificado como proto-sinaítico, un alfabeto descubierto en 1868. De unos 150 años más tarde, data la primera oración legible conocida. Un peine de marfil encontrado en Israel le desea a su usuario en proto-sinaítico que este colmillo arranque los piojos del cabello y de la barba. El alfabeto ideado por los semitas adaptó inteligentemente el principio de los jeroglíficos de comunicar a través de secuencias de imágenes simplificadas. Pero, en lugar de logogramas que asociaban palabras completas a símbolos, en esta variante, cada imagen expresaba solo la consonante inicial de la palabra en cuestión. Como cuando un aviador dice Bravo, Charlie, Delta, para indicar BCD, solo que en este caso dibujando un Bravo, tal vez un perro feroz, un Charlie y un Delta, quizás un río que se abre en la desembocadura. Por ejemplo, el jeroglífico egipcio para agua es una línea con una serie de zigzags muy abiertos que evoca un río. Luego, la palabra semita para agua es mem. Note que la primera consonante es M,
Con el tiempo, el zigzag se fue haciendo más corto porque a todo quien le toque escribir como ocupación cotidiana buscará atajos. Los ángulos del zigzag fueron además cerrándose y de esa manera llegamos a nuestra letra M. Esta genialidad fue exportada fuera de Egipto y adoptada por los fenicios. Con el paso de los siglos, y tal como ocurrió con la escritura cuneiforme, esas formas inicialmente figurativas se fueron estilizando y volviendo más abstractas con el objetivo de simplificar su confección. Reacción natural de escribas que, como todos nosotros, buscaban alivianar la tarea del día a día. La famosa especialidad de los fenicios era el comercio y la navegación. El cosmopolita puerto de Biblos, por ejemplo, era un eslabón tan importante en la mercadería de papiros que biblion devino en griego para libro, a su vez origen de la palabra Biblia, el libro. Con embajadores como esos, el alfabeto se difundió con eficacia por el Mediterráneo oriental. Esto por supuesto que incluye Grecia, un habitué de esa cultura, de la que importaron además diseños navales, técnicas de navegación de larga distancia, la diosa Astarte, que renombraron Afrodita, y una bestia mitológica mitad águila y mitad león llamada Grifo. Por su uso ornamental en fuentes de agua, es que hoy hablamos de grifo. La novedad fue adoptada por los griegos aun cuando su idioma poco y nada tenía que ver con el fenicio, que ni siquiera era indoeuropeo, como tampoco lo era el egipcio, el inspirador de los símbolos semitas. Reemplazaron 5 consonantes que resultaban superfluas en griego por las 5 vocales que ellos sí usaban, y las letras recibieron nombres que para ellos resultaban más fáciles de pronunciar. Una de esas 5 consonantes había sido incorporada originalmente en el proto-sinaítico para indicar la primera consonante de Aleph, buey. Por eso se la representó en sus inicios mediante la cabeza de un buey, provisto de conspicuos cuernos. Como ocurrió con todas las otras letras, esa imagen se fue estilizando y simplificando hasta devenir en un simple triángulo que representa la cabeza mirando de frente y 2 líneas que extienden los 2 lados largos del triángulo que indican los cuernos. Para los griegos, la consonante semita de Aleph sobraba y decidieron entonces darle un nuevo uso a ese símbolo. Alfa. Tampoco tenía significado, pero al menos ahora representaba un sonido necesario. A. Tras 3 generaciones de uso, concluyeron que resultaba más cómodo trazar esa cabeza de buey al revés. Y fue así como nació nuestra letra A. Similar trayectoria siguieron las otras letras. La B proviene de Bait, casa en las lenguas semitas, posiblemente inspirado en el jeroglífico egipcio para refugio de juncos. En 680 a.C. la encontramos en Grecia como vista por un espejo, porque en esa época los griegos escribían tanto de izquierda a derecha como viceversa. La modalidad, hoy en uso, quedó asentada en torno al 500 a.C. Los griegos arribaron a Italia hacia el 775 a.C. e instalaron una base comercial ahí. Primero en una isla, luego frente a ella en un pueblo que llamaron Cumae, y a continuación en una nueva ciudad que llamaron, admire usted tanta creatividad junta, Nueva Ciudad. En griego, Neapolis. Hoy, Nápoles. Hacia el 700 a.C., los etruscos, que por entonces se enseñoreaban en la zona y que mercadeaban con los griegos, adoptaron esta conveniente herramienta comercial traída de Medio Oriente. Los etruscos aplicaron sus propios reacomodos idiosincráticos. Al igual que el fenicio, su idioma tampoco es indoeuropeo. Carecía de los sonidos B, D y G, y más freak de la vocal O.
Por otro lado, distinguían 3 tipos de sonido k, el motivo por el que hoy conviven las letras C, K y Q en nuestro alfabeto. La ausencia del sonido G y los 3 tipos de sonido K explican también que el alfa, beta, gamma griego se transformara en nuestro A, B, C. En torno al 600 a.C., el artilugio etrusco fue copiado por las villas latinas de Roma y sus alrededores. Y con la adopción de Roma, ahí sí que el predominio quedó sellado. En última instancia, el alfabeto árabe, el hebreo, el cirílico, las runas vikingas y, según la mayoría de los expertos, todos los que emergieron en el sur de Asia, desde Mesopotamia hasta Vietnam, derivan del fenicio y sus bueyes cornudos. Los computadores cuánticos y los más sofisticados modelos de inteligencia artificial son alimentados con cachos de bueyes invertidos a causa de reglas mnemotécnicas ideadas por pastores de hace 4 milenios. Pero esta historia no ha terminado aún. Para el momento de la difusión romana al alfabeto le quedaba todavía un largo trecho que recorrer. Hacia fines del siglo I después de Cristo, contaba solo con 23 letras. La J, ñ, V y W vendrían más tarde. Por eso el código de Justiniano del siglo V decía Iuris Civilis y no Juris Civilis. Además, todavía no existían las minúsculas. Las letras romanas eran angulares, formadas por trazos rectos. Óptimo para tallarlas en piedra, procedimiento en el que las curvas resultan una joda. O para ilustrarlas sobre superficies rugosas, como el papiro, que era elaborado con la médula de una planta acuática. Con el tiempo, sin embargo, fue ganando terreno el pergamino, fabricado con la suavísima piel de corderos y terneros no natos o recién nacidos. Este material era mucho más liso y acogía de mejor grado las curvas de tinta. En consecuencia, en torno al siglo IV comenzó a tomar cuerpo la caligrafía uncial, del latín uncialis, de 1 pulgada. Eran letras anchas y de formas redondeadas que se podían ejecutar con especial velocidad porque requerían de un solo largo y curvilíneo trazo de tinta. En el siglo VII recién alguien razonó que, mira, no sé si estoy loco, pero ayudaría la lectura si separamos las palabras por espacios. Los primeros vestigios son de Biblias irlandesas y anglosajonas, y en el siglo siguiente la práctica se volvió común. Antes de eso, se escribía de esta manera, no sé si me explico, en la llamada scriptio continua. Por eso se solía leer en voz alta o en murmuraciones, práctica que facilitaba la separación de las palabras. En el siglo VIII, monjes benedictinos próximos a París, bajo el patronazgo de Carlomagno, completaron las letras faltantes de la caligrafía uncial, de modo de facilitar la lectura de la Biblia. La llamada minúscula carolingia es ya casi idéntica a la que hoy usamos. Si bien su empleo decayó a partir del siglo XI, fue redescubierta en viejos manuscritos a inicios del siglo XV en Italia e inspiró un nuevo estilo, llamado humanista. Con el advenimiento de la imprenta, los primeros operadores italianos escogieron el estilo humanista para sus minúsculas y su prevalencia quedó así asegurada para la posteridad. También popularizaron una versión ladeada, de donde viene la denominación itálica. Mientras los romanos pulían el alfabeto que hoy utilizamos, los griegos continuaron la evolución independiente del suyo y de a poco fueron divergiendo del romano. Entre las novedades introdujeron la omega, o grande, y la omicron, o chica. Si le parece largo todo este recorrido, mal le sentará enterarse de que el proceso de implantación aún no culmina del todo. En el siglo XX, Azerbaiyán, Turkmenistán y Uzbekistán pasaron por no menos de 4 alfabetos en 80 años,
hasta decantarse por el romano en forma definitiva. Suponemos. Los occidentales debemos estar agradecidos del enorme salto conceptual que significó migrar de los logogramas a la escritura alfabética. Es lo que nos permite transmitir cualquier idea, por compleja que sea, memorizando un puñado de trazos. En el caso del castellano, apenitas 27. Y podemos construir palabras tan elaboradas como Pentaquis miria hexaquis quilioletra cosio hexaconta pentágono. un polígono de 56.645 lados, cuya representación mediante jeroglíficos hubiese requerido algo así como la fachada completa de la Gran Pirámide de Keops. O hipopotomonstrosesquipedaliofobia, la mordaz expresión que los psicólogos escogieron para el miedo a las palabras largas. Las escrituras basadas en logogramas, en cambio, la tienen harto más difícil. En parte por eso China tardó tanto en desarrollar una clase media competente en lectoescritura. La abundancia de palabras presiona a esos sistemas a buscar asociaciones para no exigir tanto la memoria. En chino, el símbolo de dos mujeres significa discusión y el símbolo de una mujer bajo techo significa paz. Los caracteres japoneses para escribir hormiga son la combinación de insecto y lealtad, por el distintivo comportamiento social de estos bichos. El alfabeto allanó también el despegue del universo digital. El chino requeriría de un teclado de 7 metros cuadrados para mostrar todos sus caracteres, el equivalente a 2 mesas de ping-pong. Por eso que han debido desarrollar mecanismos para facilitar la localización del carácter buscado sin exhibirlos todos en pantalla. Pero pese a todo, a juzgar por el terreno que día a día ganan los emoticones, en una de esas volvemos a los logogramas dentro de un par de generaciones. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.